Imagina que estás conduciendo tranquilamente. Un día más, otro viaje para pagar las cuentas. La radio sonando de fondo, las calles de la ciudad pasando por la ventana, y no sospechas que, en los próximos minutos, tu vida cambiará por completo ahora. Piensa conmigo, ¿qué harías si, de repente, el pasajero en el asiento trasero comenzara a contar detalles de un crimen que acaba de cometer? No es una exageración, no es una película de suspenso ni una serie policial. Es la vida real, ocurriendo ante tus ojos. La situación que vas a conocer ahora parece un guión de Hollywood, pero fue vivida por un conductor de aplicación, en una noche común, como cualquier otra. No imaginaba que al aceptar ese viaje, estaría a punto de escuchar una de las conversaciones más perturbadoras de su vida. El pasajero, aparentemente tranquilo al principio, comenzó a hablar sobre su vida. Al principio, eran historias normales, como cualquier pasajero que inicia una conversación, pero poco a poco, el tono fue cambiando. Las palabras comenzaron a tener un peso diferente. Su voz temblaba en algunos momentos, y en otros sonaba fría y calculadora, sin darse cuenta. El hombre fue profundizando en los detalles de una historia que jamás debería haber contado en voz alta. Empezó a desahogarse, como quien ya no aguanta más cargar un secreto tan pesado solo. Pero el detalle que más impresiona, él creía que solo estaba hablando con un extraño que nunca volvería a ver en la vida, alguien que no tendría ningún motivo para involucrarse mientras hablaba. El conductor trataba de mantener la calma. Su corazón latía acelerado, sus manos temblaban ligeramente en el volante, pero necesitaba mantener la apariencia tranquila. Después de todo, cualquier reacción podría despertar la desconfianza del pasajero. ¿Te has puesto en el lugar de ese conductor? ¿En qué momento uno decide que está escuchando solo una conversación extraña, o que está frente a alguien que realmente podría haber hecho algo terrible? En esta historia, el pasajero no solo contó detalles vagos, reveló dónde estuvo, qué hizo e incluso el motivo detrás del crimen. Habló de arrepentimiento en algunos momentos, pero en otros mostró una frialdad que helaría. ¿La sangre de cualquiera sería verdad? ¿O sería solo el delirio de alguien perturbado, tratando de llamar la atención? Es ese dilema lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora. Porque, cuando alguien confiesa un crimen en un tono casual, sin ser presionado, sin estar en un tribunal, o bajo investigación, no sabes si estás frente a un criminal o a un mentiroso buscando atención, y el conductor, atrapado en ese coche, en movimiento, se quedó con esa duda martillando en la cabeza. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Seguirías conduciendo como si nada hubiera pasado? ¿Intentarías detener el coche y huir? ¿Llamarías a la policía discretamente? Esta situación nos recuerda que, a veces, los momentos comunes esconden historias oscuras. Un simple trayecto hasta la esquina puede revelar verdades que cambian vidas enteras. Lo más impresionante, esto puede sucederle a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, sin previo aviso. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? ¿Y cómo el conductor logró salir de esta situación sin poner en riesgo su propia vida? Entonces quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Esta historia comienza como tantas otras. Noches comunes de trabajo. El conductor en cuestión, un hombre sencillo, salía todas las noches en busca de sustento para su familia. Como muchos trabajadores de aplicación, sabía que el trabajo nocturno podía ser más peligroso, pero también rendía mejores viajes. Y pasajeros que, muchas veces, solo querían llegar a casa después de un largo día. No imaginaba que esa noche todo sería diferente. La solicitud del viaje apareció en la aplicación de forma rutinaria. Punto de partida en un barrio residencial alejado, destino al otro lado de la ciudad. Ninguna información llamaba la atención. Era solo otro viaje como tantos otros que ya había hecho. Al llegar al lugar de embarque, vio al pasajero parado. Un hombre de unos 30 años, ropa discreta y semblante cansado. No parecía nervioso ni mucho menos. Alguien que pudiera causar problemas en el conductor, dio las buenas noches. El pasajero respondió de forma educada, pero pronto quedó en silencio, mirando el celular, como la mayoría de los pasajeros hace. El viaje comenzó normalmente. Durante los primeros minutos, el clima dentro del coche era el más común posible. Tráfico ligero, temperatura agradable y pocas palabras intercambiadas. Ningún indicio de lo que vendría a continuación hasta que, tras unos minutos de silencio, el pasajero inició la conversación. Empezó comentando sobre el clima lluvioso de esa semana. Luego habló un poco sobre la ciudad, se quejó del tráfico, dijo que estaba cansado de la vida agitada. Cosas normales que cualquiera diría en el conductor. Acostumbrado a conversaciones aleatorias, respondió de forma educada, pero sin dar mucha apertura. Solo quería hacer su trabajo y seguir su viaje, pero entonces, la conversación comenzó a cambiar de tono. El pasajero parecía querer desahogarse. Su actitud se volvió más seria, su voz más baja, y fue ahí cuando todo comenzó a parecer extraño.
Ann dijo que había cometido una tontería, que estaba arrepentido, pero que no tenía vuelta atrás en el conductor. Sin entender del todo, preguntó si todo estaba bien. Quiso demostrar empatía, pero también se mantuvo atento. Después de todo, muchas personas se desahogan con extraños porque sienten que no serán juzgadas. Ann solo que, a medida que el pasajero hablaba, lo que decía comenzó a tener un peso mucho mayor. No estaba hablando de un error tonto, no era sobre perder el empleo o terminar una relación. Estaba hablando de un crimen. Ann, sin darse cuenta, o tal vez sin importarle, el pasajero comenzó a contar detalles de lo que había hecho. Estuvo antes del viaje, quién estaba involucrado, e incluso el motivo de la situación en ese momento. El conductor sintió un escalofrío. El viaje, que parecía común, se convirtió en una pesadilla silenciosa. Estaba atrapado dentro del coche, con alguien que decía haber cometido un crimen, y ahora continuaba conduciendo como si nada hubiera pasado. Preguntaba más detalles, y corría el riesgo de irritar al pasajero, o intentaba disimular, mantener la calma, y buscar una forma segura de salir de esa situación. Estas preguntas pasaron rápidamente por la cabeza del conductor, que respiró hondo, y decidió mantener la calma. El viaje aún estaba lejos de terminar, y peor, no sabía de lo que ese hombre era capaz. La única certeza que tenía en ese momento era necesitaba salir de ese viaje con seguridad. Esta introducción sirve para mostrar cuán inesperadas pueden surgir las situaciones cuando menos lo esperamos. A veces, un simple viaje se transforma en un dilema moral, y principalmente, en una situación de riesgo real. El pasajero parecía aliviado por hablar sobre lo que había hecho, como si estuviera cansado de guardar eso solo. Pero, al mismo tiempo, su comportamiento oscilaba entre el arrepentimiento y la frialdad. La pregunta que queda es, ¿quién era ese hombre en realidad? ¿Un criminal arrepentido? ¿O alguien tan frío que no veía problema en confesar un crimen a un completo extraño? En los próximos minutos, vamos a profundizar aún más en esta historia. Vas a conocer los detalles de esta confesión y descubrir qué pasó cuando el coche finalmente se detuvo en el viaje. Comenzó como cualquier otro. El conductor, ya acostumbrado a largas jornadas nocturnas, seguía atento al tráfico, siempre cauteloso y preparado para lidiar con diferentes tipos de pasajeros. El pasajero parecía ser solo uno más entre tantos otros que entraban y salían del coche todos los días. Ann subió al coche en silencio, se puso el cinturón de seguridad y soltó un leve buenos noches. Su voz no mostraba nerviosismo, el tono era tranquilo, quizás hasta levemente cansado, como alguien que ya había pasado por un largo día. El conductor confirmó el destino en la aplicación e inició el trayecto. El recorrido no era de los más cortos, cruzaba avenidas transitadas, pasaba por barrios oscuros y exigía atención. Durante los primeros minutos, el silencio dominó el ambiente, solo roto por el sonido ambiente del coche y por las notificaciones bajas del celular del pasajero en el conductor, que normalmente dejaba a cada pasajero a gusto. No intentó iniciar conversation. Creía que el silencio también era una forma de respeto. Después de todo, muchos pasajeros preferían quedarse en su propio mundo, escuchando música o mirando el celular, pero esta vez, el silencio no duró mucho. Poco después de iniciar el viaje, el pasajero comenzó a hablar. Primero, comentó algo banal, como el clima lluvioso de esa semana. Luego empezó a describir lo cansado que estaba de la vida en la ciudad. Habló del estrés, de la rutina pesada, e incluso de problemas personales al principio. Parecía un desahogo común, algo que muchos pasajeros hacen. El conductor solo respondía con frases cortas y educadas, manteniendo el foco en la conducción. Pero, poco a poco, el tono de la conversación empezó a cambiar. El pasajero dejó escapar algunas frases que sonaron extrañas. Tío algo como, a veces, uno hace lo que tiene que hacer, aunque esté mal hecho o completo can. Hay cosas que nadie puede saber, pero que pesan en la cabeza. En ese momento, el conductor comenzó a prestar más atención, sin dejar ver que estaba desconfiado. Su mente empezó a prepararse para lo peor. En su experiencia en las calles, sabía que personas en conflicto interno a veces cometen errores peligrosos. Aún así, nada de lo que el pasajero había dicho hasta ese momento confirmaba algo grave. Podía ser solo alguien arrepentido de haber discutido con la familia o de haber terminado una relación. El conductor intentó pensar de forma positiva y siguió adelante en el pasajero. Sin embargo, continuó, como si hubiese abierto una puerta que ya no podía cerrar. Empezó a hablar sobre la noche anterior. Dijo que había estado en un lugar donde no debería haber estado, con personas que no debería haber conocido. Mencionó una situación que se salió de control y confesó, entre palabras vagas y miradas perdidas por la ventana, que algo malo ocurrió. En ese instante, el conductor sintió que la tensión aumentaba.
La forma en que el pasajero hablaba indicaba que no estaba bromeando ni exagerando. Había un peso emocional en sus palabras, algo que no parecía inventado nada a pesar del miedo creciente. El conductor mantuvo la calma. Continuó conduciendo como si solo estuviera escuchando un desahogo cualquiera. No mostró pánico ni hizo preguntas directas. Solo escuchó y discretamente comenzó a pensar en rutas alternativas por si necesitaba detener el coche en un lugar seguro o pedir ayuda. La situación se volvió aún más tensa cuando el pasajero afirmó: sé que lo que hice no tiene perdón, pero necesitaba sacar esto de mi cabeza. Ese fue el momento en que el conductor se dio cuenta de que no estaba transportando a un pasajero común. Estaba llevando a alguien que, muy probablemente, había cometido un crimen, o al menos, estaba convencido de que había hecho algo terrible. Aún así, el pasajero no mostraba señales de agresividad. Hablaba de manera contenida, como Kwai Sei está desahogando después de cargar un peso enorme sobre los hombros. Esto aumentaba aún más el misterio. ¿Quién era ese hombre? Y, principalmente, ¿hasta dónde sería capaz de llegar si sentía que el conductor sabía demasiado? A partir de ahí, el conductor entendió que cada kilómetro del viaje sería una batalla silenciosa entre el miedo y la razón. Necesitaba mantener la situación bajo control hasta llegar al punto final. A lo que él aún no sabía era que la confesión más impactante todavía estaba por venir. La carretera seguía silenciosa. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el leve ruido del motor llenaban el coche. Pero, en ese momento, el conductor ya no escuchaba nada con claridad. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que el pasajero había dicho hasta allí. El ambiente, que al principio del viaje era tranquilo, ahora estaba cargado de tensión. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el pasajero finalmente decidió contar todo. Como si ya no pudiera cargar más con ese secreto, simplemente comenzó a relatar los detalles de lo que había hecho anoche. Me metí en una situación que se salió de control. Comenzó, con voz baja y pesada. Solo quería resolver un problema, pero me pasé del límite. En el conductor, a pesar del creciente miedo, continuó actuando con naturalidad. No miró hacia atrás, no interrumpió. Solo conducía, atento a cada palabra. Entonces el pasajero siguió hablando. Dijo que había tenido un conflicto con alguien que conocía desde hacía años. Describió el encuentro, el lugar aislado donde todo ocurrió y, sin dudarlo, confesó: perdí la cabeza. Hice lo que nadie debería hacer. Ahora no hay vuelta atrás. En ese instante, la temperatura dentro del coche pareció bajar. El conductor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El pasajero estaba describiendo un crimen. No era solo una pelea o un simple malentendido. Hablaba de algo grave, algo que podría haber terminado de la peor manera posible. Pero lo más inquietante era el tono con el que lo contaba. No era el tono de alguien que se está jactando ni de alguien aterrorizado por lo que hizo. Era un tono frío, resignado, como quien acepta el peso de la culpa y ya no ve salida. Reveló detalles que solo alguien directamente involucrado podría conocer. Contó la hora, el lugar e incluso describió cómo se fue sin que nadie lo notara. En ese momento, el conductor necesitaba tomar decisiones rápidas en su mente. ¿Debería seguir escuchando y luego ir a la policía? ¿Debería interrumpir el viaje y confrontar al pasajero? ¿O lo mejor sería simplemente llevar a ese hombre hasta su destino y salir de allí lo más rápido posible, sin crear ningún conflicto? Mientras estas preguntas lo consumían por dentro, el pasajero seguía hablando. Dijo que no tenía dónde esconderse, que sabía que, tarde o temprano, alguien descubriría todo, pero que por algún motivo sintió la necesidad de contárselo a un desconocido. Alguien que nunca más volvería a ver. Es raro, ¿no? Contarle todo esto a alguien que ni siquiera sabe mi nombre, dijo, soltando una leve sonrisa irónica, como quien reconoce lo absurda que es la situación. El conductor solo asintió en silencio. No se atrevió a preguntar nombres ni a emitir juicios. Sabía que, en momentos así, cualquier palabra fuera de lugar podía despertar una reacción peligrosa en el pasajero por dentro. Sin embargo, la tensión era enorme. Comenzó a planear mentalmente lo que haría cuando llegara al destino. Estuvo atento a posibles comisarías en el camino. Pensó en activar el botón de emergencia de la aplicación, pero dudó, temiendo que cualquier movimiento sospechoso fuera percibido en el pasajero. Por su parte, parecía aliviado de desahogarse. Hablaba como si ese momento fuera su única oportunidad de sacar el peso de la conciencia, aunque fuera por unos minutos. Y entonces, después de contarlo todo, se quedó en silencio. Miró por la ventana y solo dijo: ahora solo queda esperar a ver qué pasa. El conductor no respondió. Solo se conduciendo, sintiendo su corazón latiendo con fuerza en el pecho. A partir de ese momento, cada segundo dentro de ese coche parecía una eternidad. ¿Qué pasaría después?
¿El pasajero era realmente peligroso? ¿Podría reaccionar mal si pensaba que el conductor sabía demasiado? ¿O quizás solo necesitaba hablar y seguir su vida como si nada hubiera pasado? El conductor no tenía respuestas, solo el instinto de supervivencia y la esperanza de llegar al final del viaje sin mayores problemas. Pero el destino aún le reservaba más sorpresas.